Cuando yo les cuento, y especialmente a la gente joven, yo tengo 50, Humberto es un poco mayor que yo, lo que pasa o lo que pasó en la década de los 80s con el tema de Sendero Luminoso y el MRTA es muy complicado de explicar el hecho de violencia en sí. Porque a la gente le cuesta entender que se mate por matar, se mate por generar terror, se mate con un coche bomba, se aniquile a la gente de manera absolutamente sangrienta, con balazos, con machetazos, con cortes en el vientre de mujeres embarazadas, con descuartizamientos o con bombas posteriores a la muerte. Mientras más sangriento, mejor. Cosa que en este momento a nosotros nos cuesta entender. Pero para poder entender eso que pasó, habría que entender qué pasaba por la mente del que lo organizó, el que lo orquestó, que se demoró más de 10 años en hacerlo. Porque la primera manifestación violenta, Humberto, se da a principios de los 80, pero Abimael Guzmán ya se forjaba como un líder 10 años o 12 años o 13 años antes. En el libro, Abimael, el Sendero del Terror, que yo comencé a leer, es muy importante el poder entender cómo es la forja del ser humano Abimael Guzmán y por qué fue, y discúlpame la llanura de la pregunta, ¿por qué fue tan malo Abimael? Humberto, ¿cómo estás? Buen día, Philip. Gracias por la invitación. Yo creo que la explicación, una de las explicaciones, está en los orígenes de Guzmán. Si uno revisa su infancia y si tomamos en cuenta lo que la psiquiatría ha determinado largamente, de que la personalidad de un ser humano se forma en los primeros años de vida, uno va a encontrar experiencias tan duras que tienen que ver con abandono, con rechazo paterno, con rechazo materno, con estar sin raíces. No tiene un colegio, no tiene una promoción, no tiene amigos de infancia, va de una ciudad a otra y siempre está como alguien que no tiene un lugar en el mundo. Este tipo de experiencias de rechazo, de falta de afecto, de no estar integrado a ningún grupo ni nada, lo que va generando es una personalidad que tiene que ver con el resentimiento, tiene que ver con el odio y tiene que ver con algo que en el caso de Guzmán me parece que está muy presente, que es la no formación de afectos. Y cuando alguien no forma afectos, estamos entrando ya en el terreno de la psicopatía. Es un hombre que crece sin amor de mamá, sin amor de papá, sin amor fraternal, sin posesión, ni pertenencia. Cuando digo esto es que el ser humano, tú lo primero que quieres es a tu mamá porque te da el pecho, quieres a tu papá, vas creciendo, escuchas su voz, tienes una familia, tienes un cuarto. No estoy hablando de propiedades ni de riquezas. Afectos mínimos. Cuéntale a la gente quién fue el papá, quién fue la mamá, dónde nace, dónde crece Abimael Guzmán. Correcto. El padre de Abimael Guzmán, que también se llamaba Abimael Guzmán Silva, era un señor que tuvo un romance episódico con Berenice Reynoso, la mamá. Era su empleada en un negocio que él tenía y de esa relación fugaz nació Abimael. El padre durante los primeros 15 días no quiso reconocerlo y posteriormente ya reconoce al hijo, pero nunca vive con él, nunca lo acepta como un hijo. Y además tenía una familia hecha, la señora era una de sus múltiples amantes, porque el señor tenía hijos regados por todos lados. Era un contador de un hacendado, tenía negocios, le iba muy bien al padre económicamente y le gustaba tener varias mujeres. Y una de estas varias fue la mamá de Abimael Guzmán. Entonces, él nunca lo tuvo como hijo, ni lo conoció, ni nada. Firmó la partida y listo. Y él era un bastardo en buen romance. En esa época, el término bastardo era durísimo, tenía una carga de estigma social. Porque se ponía en la partida de nacimiento ilegítimo, inclusive se ponía en la partida de nacimiento. Sí, exactamente. Y luego, como una compensación a la mujer, simplemente la traslada a un negocio que tenía en Mollendo. ¿Dónde nace Abimael Guzmán? Abimael Guzmán nace en un lugar que se llama La Guadita, es un malecón que está en la ciudad de Mollendo.
pero ahí está solamente 10 días y luego se va a un pueblito, El Arenal, que queda a unos 40 minutos de Mollendo. Pasa ahí sus 5 primeros años y luego se va a la ciudad de Mollendo con la madre. Ahí está un año. Pasado ese año, la madre se lo lleva a Sicuani porque se enamora. ¿Cómo vivía la señora? ¿De qué vivía la señora? La señora era empleada en una de las tiendas de comercio que tenía el padre de Abimael. No tenían trato, sino era la empleada de ese local, le pagaba un sueldo y con eso ella se encargaba. ¿Empleada doméstica, empleada de...? Empleada de ventas. De ventas, era una tendera. Una tendera, sí. La señora viaja de Mollendo, Costa, siendo la señora evidentemente con situación económica muy corta, probablemente no había en una casa, sino había en un cuarto. Sí. ¿Se va a dónde? En Mollendo conoce a un comerciante palestino que la convence para irse a Sicuani, en el Cusco. Entonces, Abimael a los 6 años de edad termina cambiando de la costa, pasa a la sierra Sicuani. En Arequipa nos está escuchando los 104.9, en Mollendo nos escuchan los 88.3 y en Sicuani también nos están escuchando en el AM 1390. El Perú es ancho y ajeno, especialmente para alguien como Abimael Guzmán. Bastante ajeno. Ahí estuvo un año nada más. ¿Por qué? Y esto es fácil de deducir. El comerciante palestino, con toda la formación árabe, le dice a la señora, a la mamá de Abimael, que podían continuar la relación, pero que no podía él continuar teniendo a un hijo que no era suyo. Un hijo ajeno no. Un hijo ajeno no, que en la cultura, además, árabe, en los años 40, además, era una carga. Lo que hace la madre es toma al niño y se lo lleva desde Sicuani a Chimbote. Chimbote, Dios mío, Chimbote nos escucha en los 90.9. ¿Qué hace la mamá de Abimael con el niño Guzmán de 6 años en Chimbote? Tras un viaje de 3 días en bus, en Chimbote lo entrega al abuelo materno. Y simplemente le dice al niño que se aprenda a cuidar. Y nunca más lo vuelve a ver Guzmán. ¿La mamá lo abandona, entre comillas, o se lo deja a los abuelos? No lo deja tirado en la calle, se lo deja a los abuelos. Se lo deja al abuelo materno, pero es un abandono atroz desde el lado emocional. ¿Por qué? ¿Nunca más vuelve a ver a la mamá? ¿A los 6 años? A los 6 años. ¿Y la abuela? Y se entera Guzmán de que ha muerto la madre cuando tiene 20 años. Pero entre los 6 y los 20 años nunca más la volvió a ver. No tuvo contacto, no es que había carta, no había internet, no había wifi, no había nada. Exactamente. Era la década del 50 ya. Década del 50 y ahí es el... Vámonos a la pausa. Miren la cantidad de dolor en el corazón de ese niño. Son 9, ese niño iba a ser el genocida y terrorista más sanguinario de la historia del Perú. Abimael Guzmán Reynoso, el camarada Gonzalo. 9:23, pausa, regresamos con Humberto Jara. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Un Abimael niño que es abandonado, dejado por la mamá a su abuelo allá en Chimbote, y la abuela tuvo cariño de su abuelita. Con la abuela materna solamente estuvo en los 5 primeros años de vida, porque ella estaba divorciada y vivía en El Arenal. La abuela se queda en la primera, o sea, nunca vio más a su abuela. No, nunca tuvo. Y el abuelo lo toma en Chimbote. ¿Qué hacía el abuelo? ¿Cómo vivió Abimael Guzmán en Chimbote de la década del 50? En una forma de abandono, porque el abuelo no lo matricula en un colegio, por ejemplo. Y él deambula en el puerto y se hace amigo, o mejor dicho, lo ve al niño un relojero del lugar, que él lo tiene en el taller, ayudándolo en las tareas de relojería a cambio de una propina o lo que fuera. Y él estaba un año ahí sin estudiar en el colegio. Y luego se cansa el abuelo y lo envía al Callao, donde unos tíos, y los tíos aceptan que él se integre a esa casa, pero bajo una condición. Le damos colegio, le damos comida, pero él tiene que ser el empleado doméstico de la casa. O sea, él no logra todavía realizar una situación de afecto, porque estamos hablando con el abuelo. Estuvo entre los 6 y los 14. No.
hasta los 10 años de edad. Hasta los 10. Y a los 10, todavía es un niño, lo mandan ¿a dónde? Al Callao. Al Callao. Y en el Callao llega a ser un entenado, un empleado doméstico, a hacer labores de lavar el piso, trapear los platos. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de amor, cariño? No. Casa y comida y colegio. Entonces, y ahí también hay un golpe fuerte porque está un año en un colegio particular, pero luego lo pasan a la gran unidad escolar 2 de Mayo, donde para él es un choque muy fuerte porque tenemos que imaginar un provinciano que venía de Mollendo, de Sicuani, de Chimbote, sin haber desarrollado ningún tipo de identidad, de pronto se ve en una gran unidad escolar de muchachos chalacos, avispados, con sus códigos propios, con su cultura de barrio y todo, mundo al cual era él totalmente ajeno. Incluso en alguno de sus escritos ha dicho claramente que para él todo le sorprendía en el Callao. Entonces estamos hablando Ahora, ¿de dónde es que tú sacas esto? Porque para que la gente lo sepa, Abimael Guzmán, en la entrevista del siglo, habla de política, pero que Abimael Guzmán hable de su vida, de su manera de ser y su manera de sentir, lo tiene que haber hablado con un informe de la Comisión de la Verdad o con Rafael Merino Bartet, que era el agente número 2, siendo el 1 el propio Montesinos, que hablaba con él, quien tiene contacto directo y muchas veces de muchas horas de conversación, no solamente de temas políticos, sino de temas personales, es Rafael Merino. Por dar un cuenta, Rafael Merino se da con que a Abimael Guzmán le gustaba la música de Frank Sinatra. Se da con que a Abimael Guzmán le gustaba la torta con crema chantilly. Y ustedes dirán, ¿y qué importa eso? Para un cumpleaños de Abimael Guzmán, le dice, va a ser un tipo que había perdido la noción del tiempo, ¿no es cierto? Un tipo que recurrió a la cárcel y dice, yo en tu cumpleaños te voy a traer a tu esposa una torta de chocolate y te voy a poner My Way, tu canción favorita. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Hay una teoría que se le hace a los animales de reflejo condicionado. Y los seres humanos también tenemos reacciones, Humberto, que tienen que ver con nuestro pasado, nuestros olores y nuestros sabores. Y My Way, la torta y la esposa lo pusieron contento y ganó 1 milímetro de confianza con este asesino. Pero, ¿de dónde sacas toda esta información? A ver, esta información es un trabajo, digamos, de investigación donde hay que hacer un poco de arqueología documental para ir juntando. Las fuentes de la infancia de Abimael se pueden hallar en, primero, un libro que él ha escrito De puño y letra, en el cual hay una parte que está dedicada a su infancia. Luego, mencionas muy bien lo de Rafael Merino Bartet, hay un libro que se llama Sin Sendero, en 2 tomos, que está firmado por Vladimiro Montesinos, en el cual está contenido todas las conversaciones que tuvieron con Abimael Guzmán mientras estuvo en la isla del Frontón. Me lo envió Montesinos. ¿Sí? Dicho sea de paso, en este momento nos está escuchando Vladimiro Montesinos, él escucha Exitosa. Y yo sé perfectamente que lo escucha, porque envía inclusive anotaciones del programa. Y te dice, pasa esto, pasa tal cosa, porque era un observador de Guzmán. Recordemos que él, una vez que lo captura físicamente, tenía que lograr su captura emocional e intelectual. Para un tipo que no tiene emociones y con ideas tan arraigadas era complicado llegar hasta que el tipo firme esa presunta capitalización. El acuerdo de paz. El acuerdo de paz. Pero para eso tienen todo un proceso. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo saber de cómo era Abimael a los 6 años, 8 años? Su colegio, sus compañeros, sus enamoradas hasta llegar a Augusta Latorre. ¿Cómo era Abimael Guzmán? Claro, todo eso está allí. También yo tuve acceso a un manuscrito de Guzmán en el que relata varios pasajes de su vida, de su infancia, su adolescencia y toda la formación de Sendero Luminoso. Y algunos testimonios que todavía se pueden encontrar en la ciudad del Arenal, una señora que cito en el libro, y en Arequipa,
un par de compañeros de colegio. ¿Cómo era el colegio de Abimael Guzmán en el Callao, que es un sitio achoro, un sitio vivo? Estás hablando de década del 50, Abimael Guzmán, finales del 50. ¿Cómo decide estudiar? ¿Dónde estudia? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son su patota? ¿Le gustaba el fútbol? ¿Era de tomar? ¿Era bohemio? ¿Tenía enamoradas? ¿Cómo era Abimael Guzmán previo a la etapa universitaria? El Abimael de 16, 17, 18. No, el Abimael de 15 y 16 ya está en Arequipa. ¿Cómo es que llega? ¿A qué edad sale de Callao y va a Arequipa? Del Callao sale a raíz de que casi pierde la vida. Un día le da un ataque de peritonitis que lo terminan salvando, porque la peritonitis es el apéndice que revienta y te inunda, te infecta todo el estómago, y lo llevan al hospital Sánchez Carrión. Ahí le salvan la vida, llega apenas, y queda muy maltrecho físicamente, y una familiar de su padre se entera de este asunto e intercede para que por favor lo recojan y lo lleven a la casa en Arequipa. Y es cuando llega a Arequipa a los 15 años de edad. Y ahí tiene la única etapa breve en la cual hay alguien que se ocupa de él, que no es su padre, que tiene con él una relación muy distante, sino la madrastra, una señora chilena casada con el padre llamada Laura Jorquera. Ella es la que lo integra a este hogar y le permite terminar el colegio y lo envía a la universidad. Y es esta la etapa, digamos, de mayor serenidad, si se quiere, de Guzmán, el final de colegio y la universidad en Arequipa. Pero ya hay que tener en cuenta que a esas alturas ya toda la formación emocional, emotiva o lo que fuera, con todos los daños que eso le pudo haber generado, ya se había dado entre el nacimiento y este adolescente. ¿Cómo era la relación de Abimael Guzmán con su papá? Inexistente, siempre fue. Incluso hay un testimonio que está citado en el libro en el cual Abimael Guzmán estaba en el hogar paterno contento mientras el padre no estaba. Como el padre era un comerciante que viajaba bastante, cuando el padre llegaba, él el fin de semana, por ejemplo, se iba de la casa a caminar por la ciudad, a ir de un lado a otro. Y ahí también es llamativo que en Arequipa no es que tiene amigos, se va a pasear solo y es un tipo introvertido, silencioso, un hombre que siente que está en conflicto con el mundo. ¿Enamorada? No, no se le conoce ninguna. La relación con la señora chilena era de mutuo afecto y cariño, era su madrastra, pero él vive en esa casa con los hermanos del primer compromiso del papá, los formales, vamos a decir, la familia real del papá, el cual entiendo había enviudado y estaba otra vez con esta chilena que también era una de sus mujeres. Y esta vivía con él. Pero también tiene otros hermanos de otras señoras ahí. Era una casa de un montón de hijos del papá. Sí, la señora Jorquera tenía una cualidad que era, criaba a los 5 hijos del matrimonio y a los 5 distintos extramatrimoniales del padre. Era una casa multifamiliar, no quiero parecer ni irónico ni sarcástico, era la casa de un Badani del siglo XXI. De un tipo que tenía... En cuanto a los hijos. En cuanto a los hijos, porque claro, Badani no tiene hijos con las mujeres, pero el papá de Abimael Guzmán... Era un albergue, ¿no? Era un polígamo. Claro. El tipo... Era un polígamo cuyos hijos, la esposa, por piedad, los terminaba integrando y darles un trato... Y Abimael Guzmán a esta señora le tiene afecto. Sí, en lo que menciona es la única persona a la cual se refiere con afecto. En su biografía hay una parte en la que él dice que le tiene mucho respeto y mucho afecto y los mejores recuerdos. Es una de las poquísimas veces en que Abimael Guzmán se permite escribir unas líneas afectuosas. Esta señora supo que este monstruo terminó siendo quien fue. La señora vivió para saber del camarada Gonzalo. Sí, la señora vivió. La señora fallece, si mal no recuerdo, en 1997. Pero ella sabe todo lo que Guzmán hizo entre el 80 y el 92. Abimael Guzmán se acerca a su padre. ¿Cuándo muere el padre de Guzmán? No recuerdo en este momento, pero el padre está en la década del 80 es que fallece. Correcto. El papá no se entera. Se entera de una parte también. De una parte. Sí. Los hermanos. También todos los Tiene hermanos. un montón de hermanos, tiene 9 hermanos. Sí, claro. ¿Y los hermanos dónde están?
Están en distintos lugares. Tiene una hermana en los Estados Unidos, tiene hermanos que son abogados, médicos, ingenieros. Tiene un hermano incluso que combatió en Vietnam en el ejército norteamericano. Pero Nunca se acercó a su familia. Nunca más. No, nunca. Tampoco les hizo daño. Tampoco. Es un hombre sin raíces. Es un hombre que no tiene ningún afecto, que no puede él decir ni hermanos, ni amigos, ni nada. Incluso él claramente lo dijo en esa famosa entrevista del siglo, que él no tiene amigos, él tiene camaradas, es decir, militantes. Vámonos a la pausa. ¿Cómo decide estudiar? ¿Qué es lo que estudia? ¿Dónde estudia? ¿Quién frecuenta? Y cómo es que él termina en Ayacucho, cómo es que termina siendo comunista, cómo conoce a Augusta Latorre, cómo funda Sendero Luminoso con ella y comienza a matar. Cuando decide que era momento de comenzar a matar. Estamos hablando todavía de un Abimael de 16, 17, 18 años, el preuniversitario. Son 9 de la mañana con 36. Comenzamos con esta interesante conversación con Humberto Jara. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Son 9 de la mañana con 42. Abimael Guzmán crece ya en la casa del papá a los 16 años, tiene que salir del colegio. ¿Qué pasa con él a los 16? ¿A dónde se va? ¿Qué estudia? Va a la Universidad San Agustín y ahí estudia Derecho. Es la primera carrera. Después, cuando termina, estudia Filosofía, pero ya por influencia de un profesor. ¿Era muy buen alumno? Era un buen alumno. Hombre introvertido, pero buen alumno. En el colegio destacó muchísimo. Estuvo entre los primeros alumnos de su clase y en la universidad también era un buen alumno. ¿Era realmente inteligente o era un paporretero? ¿Era chancón o inteligente? Creo que por lo que uno puede deducir de sus escritos, tenía una tendencia muy grande a lo que llamamos la paporreta, porque no es un hombre de reflexiones, es un hombre que agarra ideas y las repite, las reitera y se maneja con clichés. Y eso lo que te muestra no es una inteligencia analítica, sino una inteligencia repetitiva de ir diciendo cosas. Era un hombre con cultura, entendiendo, no estoy hablando de instrucción. La cultura es una manera de entender a los semejantes, a la humanidad, a gente que tiene diferente instrucción a la tuya, diferente lectura a la tuya. No era un hombre culto, no era un hombre de mundo. Has hecho una tingencia muy buena, Philip. Cultura muchas veces se piensa que es el que leyó un montón de libros y el que conoce un montón de libros. Y eso no es así. Yo siempre he seguido una frase o una explicación que tiene Julio Ramón Ribeiro en su libro Prosas Apátridas. Ahí dice: la cultura no es la cantidad de conocimientos ni de libros que se ha leído, sino cómo, con lo que uno conoce, organiza una mirada del mundo. Entonces, eso es tener cultura, es decir, entender al otro, comprender tu mundo, saber manejarte en una situación. El mundo de Abimael Guzmán era un mundo costeño, arequipeño, después su mundo fue a la sierra peruana, a una ciudad con mucho movimiento, mucho comercio como Chimbote, costa, después va al Callao, costa, y después va a Arequipa, sierra, y va a la ciudad de Arequipa de la década del 60 y decide ser, ¿qué? Abogado. ¿Por qué abogado? Le interesaba la ley, la justicia, iba a ser rentable, tuvo intención de ser otra cosa, solo abogado. Quiso ser abogado porque él mismo lo ha dicho, era una manera de ganarse la vida. Entonces, se dedica a eso, pero al terminar se da cuenta, hay una experiencia importantísima en la universidad, que es que conoce al profesor Rodríguez Rivas. Y este profesor, que era un profesor marxista, es el que lo inicia en el conocimiento del comunismo. Y ahí es la primera relación fraterna que él encuentra en este profesor. Un profesor que lo acoge, que lo lleva a su casa, que le presta libros, que le explica el contenido de esto, del comunismo y toda esta historia. Y ahí es donde él descubre esa doctrina y empieza a fanatizarse con ese asunto. Yo creo que es sobre todo porque
En cada fanático hay un deseo de venganza. Todo fanático se aferra a alguna idea. En un caso puede ser la política, en otro caso puede ser la religión, en otro caso puede ser alguna organización criminal, lo que fuera. No, hay fanáticos, lo estoy diciendo eso con respeto para que la gente no se moleste. Para mí los veganos terminan siendo fanáticos. O sea, un vegano que no come nada del animal, no, ni huevo, ni usa carne, nada. No, y que cuestiona a los que comen distinto. Y cuestiónalo, o sea, no es que al vegano, no, el vegano le malora la tarde si te estás peinando con un peine que es de carey. El vegano te mira, tiene zapatos de cuero, tienes una correa de cuero, el vegano está preocupado porque si cualquier cosa animal, me parece que es un extremo, no es un vegetariano, por decirlo. Toda opción fanática parte de una carencia. Ajá. Y parte de un deseo de venganza. En el caso, por ejemplo, de Guzmán, está tan resentido con el mundo, un mundo que no le ha dado nada, no le ha dado padre, no le ha dado madre, no le ha dado abuelos, no le ha dado familia, no le ha dado amigos, no le ha dado amigos, le ha dado soledad, silencio y todo. Lo que él quiere es vengarse. Además cae en la ideología del odio, ¿no? Que es el comunismo, ¿no? Como él no tiene pertenencia ni familia, llega a una consideración ideológica en donde todos son masa. ¿Correcto? El ideal, pues él no tenía papá, mamá, no tenía pertenencia, no tenía propiedad. Todos son masa, todos somos iguales ante la masa y la masa supera al individuo. El ser humano es un número, ¿no? ¿No es cierto? Y aún así es un número absolutamente relativo, porque si mueren 1 millón por la causa, será 1 millón y le estás salvando la vida a otros tantos. Relativiza hasta el número del ser humano. Y algo tan valioso como la vida, porque él dice que la sangre irriga la revolución. O sea, no importa que haya muerto. Pero además agudiza las contradicciones, es decir, su vida era triste y contradictoria, pues él siempre agudiza las contradicciones y además la lucha de clases. O sea, él cae en la ideología del odio perfecta. Además, estamos hablando de la década del 50, 60, donde el comunismo tenía un peso. Recién se acaba de cumplir el centenario de la Revolución de Octubre. Estamos hablando de un comunismo a mitad de edad. Un comunismo que tenía 40 años. Estamos hablando de que el presidente de Rusia en ese momento, que era Khrushchev. Sí. A ver, es Lenin, Khrushchev, Andropov, Kuznetsov. Son muy pocos. Era Khrushchev. Sí. Entonces, que eran duros. Entonces, él llega a querer ser profesor en Arequipa y también se siente segregado por la intelectualidad arequipeña. ¿Cómo es que termina siendo profesor y de qué en la Universidad de Huamanga? Él en la Universidad San Agustín de Arequipa está 1 año como profesor y trata de hacer un movimiento en el cual intriga para que voten a profesores que enseñaban muy adecuadamente para que se contrate solamente profesores marxistas. Y frente a eso... Sectarios. Exacto, sectarios. Y ahí lo echan. Y luego ve un aviso en un diario, manda su currículum y lo terminan contratando en Ayacucho. Lugar al que llega simplemente, según él mismo lo ha dicho, para estar 1 o 2 años, no más. ¿Y dónde llega? Llega a Huamanga. A la ciudad de Huamanga. ¿Dónde vive? Vive en una pensión, alquila un cuarto. Ahí está la casa y algo más el día de hoy. Las varias casas que alquiló, porque él iba alquilando pequeñas. ¿Qué edad tenía en ese momento? Cuando llega a Ayacucho tenía 32 años. ¿Qué año era más o menos? 1962. 62. ¿Cómo comienza a frecuentar a gente más comunista? ¿Cómo es ese profesor? ¿Cómo es que a algunos de sus alumnos le pusieron champú como apodo porque te lavaba la cabeza? ¿Cómo es que conoce a Augusta Latorre? ¿Quién es Augusta Latorre? ¿Fue el amor de su vida? ¿Hubo amor? ¿Hubo pasión? ¿Por qué no fue papá? Si era un hombre en pleno uso de sus facultades físicas, ella no podía ser mamá, tuvo un hijo, Abimael Guzmán. Pausa, regresamos a 9:50, estamos con Humberto Jara. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Butters Jara, leccionador, deberían pasarla en los colegios. Sí, en los colegios deberían leer libros como el de Jara, Gorriti, la historia de una violencia milenaria, Caretas, la verdad sobre el espanto. ¿No es cierto? Uno tiene que leer a todo el mundo, independientemente que te quede bien o mal, especialmente cuando es una historia reciente, para poder entender cómo sentía Abimael Guzmán. Fíjese, todavía no hemos hablado de Sendero Luminoso. ¿Cómo llega a enamorarse de Augusta Latorre? ¿Qué tiene que ver ese presunto amor en la organización de Sendero Luminoso? ¿Cuándo funda Sendero Luminoso? ¿Entre el 60
62, 63 y el 70. Cuéntame la etapa auroral previa a la violencia de Sendero. Un personaje fundamental ahí es Augusta Latorre. Esta era una chica que era estudiante de educación en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, que ya era ella militante comunista cuando se conoce con Guzmán, porque el padre de Augusta Latorre era un dirigente comunista. Entre los dos, a partir del año 63, cuando se juntan, empiezan a construir, primero no Sendero Luminoso, sino algunas organizaciones. El Frente Estudiantil Revolucionario, luego el Movimiento Femenino Popular, donde Augusta Latorre convoca la participación de las mujeres, y después ya cuando van 3 veces a la China, a su retorno a partir del año 70, cuando Guzmán y Augusta Latorre están... ¿Cuándo va a China Guzmán? El primer viaje que realiza es en el año 1965. Estaba vivo Mao. En plena vigencia. La revolución cultural de Mao. Mao estaba vivo. Lo que ve en China es lo que ya determina el fanatismo total, que lo podemos resumir de esta manera. En China él se encuentra con lo que era la revolución comunista china, con todo lo que era la figura ensalzada a Mao como si fuera un dios muy personalista, y toda una parafernalia que él copia de las masas uniformadas de manera igualitaria y lo que fuera. Y allí les enseñan también a lo que era uso de explosivos, emboscadas y todo esto. Entonces, él regresa de ahí con Augusta Latorre y están fanatizados por esta idea. Podemos hacer esa revolución china aquí en Perú. Por eso es la cuarta espada, pues era Marx, Lenin, Mao y él, la cuarta espada. Claro. Él se ponía inclusive por encima de un Stalin o de un Engels, porque él consideraba que Stalin era un ejecutor, pero él era además ideólogo. Se consideraba eso. En lo que yo considero es una parte de su delirio, porque no hay nada que reúna ideas de Abimael Guzmán, que nunca las tuvo. Lo que hace es, ahí empieza a formar Sendero Luminoso con la idea de convertirse él en el Mao de Perú y convertir al Perú en la revolución china acá. Era el Perú feudal, el Perú rural, el Perú de la segregación racial, era la realidad, el Perú era el abuso del campo, era el Perú de la década del 60, que prácticamente no había mutado en absoluto con la década del 50 y con la década del 40. Lo que tiene que entender el peruano es que hoy tú ves un Ayacucho pujante, un Apurímac pujante, tú cada 3 años, cada 4 años vas a Azángaro y lo ves diferente. En Azángaro nos están escuchando en ese momento, en Cerro de Pasco nos están escuchando, en Cayoma Pedregal me escuchan, en Huancabamba me escuchan, en cada caserío vidorrio del Perú nos están escuchando en este momento, Humberto, y cada 5 años cambia. El Perú no, el Perú era igualito en el 60 que en el 30. La condición social, cultural, económica era la misma. Sí, había una gran opresión económica y todo. Ahora, lo que sí empezó a cambiar hacia finales de la década del 60 es que ya hay la migración a las ciudades. Los campesinos empiezan a buscar educación y todo eso es un fermento. Porque el campo comienza a ser muy pobre, porque el campo comienza a ser hostil y porque la gente de la altura comienza a bajar. Comienzan las primeras migraciones a Lima, pero también a Arequipa, también a Ica. Entonces, ¿cuándo Abimael Guzmán decide comenzar a matar? ¿Cuándo funda y con quién Sendero Luminoso? Claro, Sendero Luminoso ya empieza a cuajarse a partir del año 72 en adelante. Y la decisión final llega al año 79, cuando celebra el primer congreso militar que él tiene, para empezar en el año 80, el 17 de mayo de 1980, que es el primer atentado que realiza en la ciudad de Chuchi. ¿Cuándo muere Augusta Latorre? En el año 1988. A los 42 años de edad. O sea, Augusta Latorre, 42 años, estamos hablando que ella comienzan a matar con Sendero cuando era una chica de 36. Sí. ¿No es cierto? Porque en el año 80 ya tenía 36. 81, 37. Era muy joven, muere muy joven. ¿Por qué muere? Es un misterio, no se sabe bien, pero para mí creo que esa tesis que señala que la mataron, creo que hay vigencia en esa tesis, ¿no? Hay todo un ceremonial con respecto a su muerte. Pero hay un punto que antes de tocar ese tema que me gustaría precisar un poco, ¿no? Cuando hemos dibujado a Guzmán en toda esta vida que tuvo, que genera al personaje que fue, hay que hacer una precisión. No todas las personas que
tienen situaciones de abandono, que no tienen afecto en la infancia o lo que fuera, terminan siendo personas con tendencias violentas, ni mucho menos. Los hermanos de Guzmán de repente son muy buenas personas. Sí, el problema es otro. El problema es precisamente está el ser humano que a partir de sus carencias construye algo positivo, lucha por rehacerse, por no repetir su historia pasada, por ser distinto. Ese es un ser humano que tiene un valor. Acá estamos hablando de un ser humano que se refugió en el resentimiento, que se refugió en el odio. No tuvo amor, pues, Humberto, porque el otro ser humano, el que sale de la nada, de repente tiene un afecto, tiene un amor, un cariño, algo que le permita ser mejor de lo que es, en la medida de que tú, cuando amas a alguien, tú amas a tu esposa, a tus hijos, a tu mamá, tú quieres el bien para ella, quieres compartir el bien. Él no tenía nadie con quien compartir amor. La falta de afecto, de amor, genera la psicopatía. Y ese es un punto en el que yo insisto. Se han hecho muchos estudios sobre Daniel Guzmán, se ha llegado incluso a hablar del intelectual, del ideólogo, cosa que en realidad no fue. El estudio que está haciendo falta es el estudio psiquiátrico, porque ahí nos vamos a poder dar cuenta de qué cosa era este hombre, qué carencias psiquiátricas tuvo para durante 12 años pensar que matando, destruyendo, degollando, apedreando a las personas, mutilando seres humanos, podía construir algo. Además, y es verdad, yo también he leído, seguramente tú has leído mucho más del tema, o sea, Daniel Guzmán, lees la entrevista del siglo, los interrogatorios que ha tenido con la gente. No era un tipo inteligente, era un paporretero, repetir. Él no le suma algo, ¿no es cierto?, a la teoría de la plusvalía. Él, a diferencia de Mariátegui, por decirte, que trató de desarrollar pues, el problema de Malthus y el espacio y el campo y la productividad, no. Él no suma intelectual, y ciertamente Mariátegui muere muy joven. No es pues ni la uña de Haya de la Torre. No, pero nada, él no cuestiona el capitalismo, no cuestiona nada. Repite. Eso nos lleva a un punto importantísimo, sobre todo a los jóvenes, a los que a veces ahora les empiezan a hablar del pensamiento Gonzalo. El pensamiento Gonzalo no existe. Esa es una frase. No hay ningún texto en el cual uno pueda decir cuáles eran las ideas de Abimel Guzmán, cuáles eran las ideas económicas, cuál era su propuesta de desarrollo de país. ¿Y qué iba a pasar en el Perú para bien? Y para ahí no existe absolutamente nada. Pensamiento Gonzalo es una frase, es un cliché, no hay nada de eso. Ha sido muy amable y ilustrativo. Fíjense que nosotros hemos hablado, otro día seguramente podremos conversar con Humberto Jara, y lo fue el inicio de Sendero Luminoso. El inicio de Sendero Luminoso. Cómo comienzan a matar, cómo... Y yo he conversado con mucha gente del GEIN y con la gente que lo ha conocido en Guzmán después. Y gente que lo ha conocido en el durante. Hay cosas que son increíbles, David Guzmán. Así cortito, nomás le encantaban los vinos argentinos, los quesos, la música de Frank Sinatra, más capitalista imposible. Vivió como un burgués en la clandestinidad y diciendo que era un revolucionario. Chacarilla. No se vino acá a vivir a San Juan del Lurigancho. Se vino a vivir a Chacarilla del Estanque. ¿No? Y no tomaba vino Clos de Pirquel de cajita. No. Pedía vino fino, queso fino. Se vestía bien, dormía bien. Fumaba Winston rojo. Una cuestión realmente increíble. Bueno, a Stalin, Joseph Vissarionovich Dvalishvili, le fascinaban las películas de Tyrone Power y de John Wayne. Son seres contradictorios. A diferencia de Guzmán, que nunca mostró cariño, Stalin era cariñoso con su hija Natalia Leluyeva. Hitler era cariñoso con Eva Braun y con los animales y con los niños. El Duce era un galán. A la Petacci la trataba como una diosa. A Ismael es distante, hasta con Augusta Latorre y hasta con su esposa. Realmente es un tipo que psiquiátricamente merece un estudio. Ismael Guzmán ha sido muy amable e ilustrativo con nosotros, Humberto Jara. Gracias, Philip. Muchas gracias. Pausa, regresamos con Nicolás Lucar. Somos Exitosa, la radio del Perú.